Esta es la historia de cómo perdí todo sentido de la calma a 10.000 metros de altura, solo para recuperar la dignidad en la sala de juntas. Pero para entender el trueno, primero hay que sentir el silencio de la humillación. Recuerdo la luz suave de la cabina de primera clase, un ambiente que olía a cuero nuevo, café fuerte y la promesa de un descanso merecido. Habíamos pasado meses en negociaciones agotadoras. Yo, Elías, abogado corporativo, tenía por fin una semana libre. Un viaje familiar a las islas. Mi hija, Amara, de 8 años, estaba hipnotizada. Nunca habíamos viajado tan adelante. Recuerdo su pequeño rostro pegado a la ventanilla, buscando el reflejo de sus trenzas en el vidrio polarizado, mientras los últimos pasajeros subían. Lena, mi esposa, me sonreía. Una sonrisa tranquila, de satisfacción bien ganada. Nos habíamos esforzado por esto. Cuando nos sentamos, esa paz duró apenas un suspiro. La azafata principal, una mujer rubia con un gesto permanentemente ofendido, pasó por nuestro lado ignorando a los demás, deteniéndose justo en el espacio entre mi asiento 1A y el de Lena 1B. Su uniforme era inmaculado, pero su mirada no. Estaba fría, clínica, recorriendo nuestros rostros. ¿Puedo ver sus pases de abordar de nuevo, por favor? Su voz no era una pregunta, era una orden disfrazada de protocolo. Le entregué mi pase. Ella lo examinó como si buscase marcas de falsificación. Lo pasó por la pequeña terminal de mano. Y luego me miró a los ojos. No había ninguna sonrisa profesional, solo una ceja levantada. ¿El suyo también, señora?, pidió, dirigiendo la atención a Lena. Lena, que es mucho más rápida que yo para detectar el aire enrarecido de una microagresión, se tensó. Le entregó el documento. Solo estamos verificando algo en el sistema, dijo la azafata, pero sus ojos seguían en Amara, que jugaba tranquilamente con su tableta, ajena al drama. A nuestro lado, un hombre blanco, mayor, en el asiento 1C, apenas levantó la vista de su periódico financiero. Le sirvieron champaña inmediatamente después. A nosotros, no. ¿Hay algún problema?, pregunté, manteniendo el tono neutral, el tono que uso en la corte cuando el jurado está observando. Ella se enderezó, la espalda rígida, y soltó un suspiro dramático. Parece haber una inconsistencia con el tipo de tarifa aplicada a estos asientos. Son asientos preferenciales de nivel élite. Lo sé, respondí, abriendo la aplicación de la aerolínea en mi teléfono. Son billetes canjeados con puntos de viajero frecuente de nivel platino, acumulados a través de mi contrato corporativo. El código es correcto. Ella chasqueó la lengua. Ese sonido, el desdén audible, me taladró el cráneo. Permítame llamar a mi supervisor. Es solo para aclarar el malentendido antes del despegue. La gente a nuestro alrededor, que al principio nos había ignorado, ahora nos observaba. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello. No era la ira inicial, sino el conocimiento. El conocimiento de que estábamos siendo señalados. El supervisor llegó en menos de 2 minutos. Un hombre joven, con una placa brillante y una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «Señor, ¿Davis?», preguntó. «Elías», corregí. «Señor Elías, lo siento mucho, pero tenemos un problema serio con la asignación de asientos. Estos asientos parecen estar reservados bajo un código de cortesía que fue cancelado esta mañana por la matriz». «Eso es imposible», dije, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. «Hice la reserva hace 3 meses. Recibí la confirmación hace 1 hora». Lena puso una mano firme sobre mi muslo. Su mirada me pedía calma, pero en sus ojos ardía una frustración helada. «Miren, entiendo que puede haber un error administrativo», dije,
tratando de ser el abogado razonable que me había costado 20 años construir. Si hay un problema de tarifa, podemos resolverlo en tierra, en la oficina de billetes, y si es necesario, pagar la diferencia. El supervisor se puso rígido. Miró a la azafata, que asintió con una expresión de triunfo silencioso. El problema es de seguridad ahora, señor Elías. Necesitamos que desalojen el avión. Si la tarifa no está activa, sus pases no son válidos. Amara, que había estado callada, finalmente levantó la vista. Vio nuestras caras, la tensión en la cabina y la forma en que todos los ojos blancos estaban fijos en nuestra familia negra. Sus labios comenzaron a temblar. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a casa?», preguntó con voz pequeña. El sonido de la voz rota de mi hija fue la gasolina. Me levanté lentamente. Mi altura siempre es un factor disuasorio, pero esta vez no la usé para intimidar. La usé para proyectar una dignidad inquebrantable. Están diciendo que estos billetes, que yo pagué con esfuerzo y lealtad a su aerolínea durante una década de viajes corporativos, no son válidos. Mi voz era baja, peligrosamente baja. Solo le pido que coopere, señor. No queremos hacerlo un espectáculo, respondió el supervisor. Él ya lo había hecho un espectáculo. Podía escuchar los susurros. Deben haber intentado colarse. Sabía que se veía demasiado bien para ser verdad. ¿Por qué pondrían a esa gente aquí? Lena se inclinó y abrazó a Amara, susurrándole que todo estaría bien. Pero sus ojos me decían otra cosa. Decían: «No lo permitas, Elías. No esta vez». No discutí más. No supliqué. Nunca se ruega por el respeto. Si hay que mendigar, ya está perdido. Tomé mi chaqueta y mi maletín de mano. Ese maletín que contenía los documentos de mi último gran éxito corporativo. Y detrás de esos documentos, la llave de la bóveda de Aerolíneas del Cielo. «Bien», dije, mirando al supervisor directamente a los ojos, sin parpadear. «Si la seguridad exige que abandonemos la cabina, abandonaremos la cabina. Pero esto no ha terminado». Supervisor sintió una punzada de algo que no entendió, pero la ignoró, aliviado de haber ganado. La azafata sonreía abiertamente ahora. Caminamos por el pasillo de primera clase, esa pasarela de oro y terciopelo que nos devolvía a la realidad de la terminal. Amara lloraba en silencio, escondida en el costado de Lena. Yo sentía las miradas en mi espalda. Cada mirada era una daga de juicio. Cuando llegamos al puente de abordaje, el supervisor suspiró con suficiencia. «Le aconsejo que visite el mostrador de servicio al cliente. Quizá puedan darle un asiento en clase económica para el próximo vuelo». No me giré. Continué caminando, escoltado por mi vergüenza. Pero cuando llegamos a la puerta de la terminal, me detuve. Lena me miró, con el rostro marcado por las lágrimas y la ira contenida. «Elías, ¿qué hacemos?», susurró. Me giré por última vez, mirando el enorme fuselaje blanco del avión, la aeronave que acababan de purgar de nuestra presencia. «Hacemos lo que mejor hago, Lena», dije, sintiendo una calma profunda y peligrosa extenderse por mí. «Ellos acaban de cometer un error que les costará miles de millones en la corte, no en el mostrador de servicio al cliente. En mi escritorio. Saqué mi teléfono corporativo, no el personal. Abrí un correo electrónico que había estado esperando para enviar la semana siguiente, un borrador. Era la aprobación final, rubricada y firmada del contrato de servicio aéreo exclusivo por 10 años entre mi firma, Preston and Finch, y la empresa matriz de Aerolíneas del Cielo. Un acuerdo que, según mi estimación, representaba el 40% de sus ingresos operativos anuales. Miré a la familia que acababan de humillar y luego al avión. «Cancelaré este viaje», dije, sintiendo cómo el poder fluía de nuevo, frío y absoluto.
Y luego cancelaré ese contrato. Es hora de que Aerolíneas del Cielo aprenda la diferencia entre servicio al cliente y el costo de la discriminación. Y voy a hacer que se arrepientan de habernos sacado de ese asiento. A la vista de todos. No esperé. Me dirigí directamente a la sala de espera. A mi maletín. Tenía que llamar al director general. Y esa llamada iba a empezar con una frase muy sencilla. Retiren el contrato inmediatamente. Pero antes de la llamada, había una cosa más que tenía que hacer. Algo que sabía que les dolería más que el dinero. Tenía que asegurarme de que el mundo viera exactamente cómo sacaron a mi hija de ese vuelo. Y el vídeo que había grabado Lena, desde su asiento antes de que nos pidieran los móviles, era solo el comienzo. Tenía un plan lento, metódico y perfectamente legal. El primer paso era la revocación, el segundo, la humillación pública que ellos se merecían. Tomé asiento en la sala vacía. Abrí mi ordenador y pulsé enviar en el borrador de la revocación. El vuelo 347, que debía despegarnos de ese dolor, aún estaba en tierra. Yo sabía que en minutos su torre de Mindidi Control estaría recibiendo una tormenta que no habían visto venir. Y esa tormenta no iba a ser mi voz de padre herido, iba a ser la voz fría y calculadora de su abogado más valioso. La justicia corporativa es cruel y lenta, pero cuando llega es total. Y esta vez me aseguraría de que no hubiera escapatoria. Ellos pensaron que habían ganado unos asientos. Yo acababa de tomar toda la aerolínea como rehén y mi hija estaba lista para irse a casa. Pero no sin antes ver el colapso. El siguiente movimiento debía ser muy preciso. Necesitaba preparar el terreno legal para la bomba, asegurarme de que no pudieran recuperarse ni demandarnos. Y para eso necesitaba un testigo clave. Un testigo que ya estaba en el avión que acababa de despegar sin nosotros. ¿Quién fue el testigo de esa humillación silenciosa? El hombre en un 1C, el que leyó el periódico y no hizo nada. Tenía que encontrarlo. Pero antes, la aerolínea debía sentir el primer golpe. El golpe del silencio contractual. Solo me tomó 5 minutos redactar el mensaje al CEO de Aerolíneas del Cielo. Luego envié un breve mensaje a mi equipo legal. Activen el protocolo Phoenix. Operación, retirada de cliente, máxima discreción. El juego acababa de comenzar y yo no perdería. Por mi familia. El pasillo de primera clase se había transformado en un túnel de vergüenza. Cada paso hacia la parte trasera del avión era un descenso, no solo físico, sino social. Podías sentir las miradas, no miradas de lástima, sino de confirmación. Lo sabía, no pertenecían aquí. Mi esposa, Sara, apretó la mano de nuestro hijo, Michael, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ella no lloraba, lo cual era peor. Elías, mi hijo de 10 años, solo miraba sus zapatos. Llegamos a la cabina de economía. El espacio era escaso, el aire denso, el ruido abrumador. Era la diferencia entre un respiro y un ahogo. La azafata rubia, la misma que nos había tratado como criminales, nos indicó 3 asientos al final, cerca de los baños. Estos estarán bien, dijo con un tono falso de finalización. Ha habido un error de sobreventa. No se preocupen, sus maletas facturadas llegarán a destino. Un error de sobreventa. Una mentira tan delgada que podías ver la discriminación a través de ella. Yo soy un abogado corporativo. He negociado contratos multimillonarios en salas de juntas más pequeñas que este compartimento. Sé cómo funciona la letra pequeña. Sé de jerarquía. Y sé cuando se está utilizando la burocracia para disfrazar la repugnancia. Nos sentamos. Elías se acurrucó contra Sara. «Papá», susurró mi hija, Maya, su voz apenas audible por el motor. «Mamá dice que solo fue un error de asientos». Ella me miró con ojos que pedían una confirmación
que yo no podía darle. Ella tiene 16 años. Es inteligente. Sabía que no se trataba de asientos. Lo resolveremos, mi amor, le dije, pero mi voz sonó hueca. Mi mente ya no estaba en el Tistolti avión. Estaba en la sala de conferencias, en mi oficina de la Torre Oeste, en los documentos apilados en mi escritorio que llevaban el logo de esta aerolínea, Global Wings. Este era el precio que pagábamos por el éxito. No importa cuántas maestrías obtengas, cuántos juicios ganes o cuántos ceros tengas en tu cuenta bancaria. Para algunas personas, el color de nuestra piel siempre será el único balance de prueba que necesitan. Miré a Sara. Sus ojos eran hielo puro. ¿Vas a dejar que esto pase, David?, preguntó ella sin mover los labios. No estoy dejando que pase, respondí en voz baja. Estoy eligiendo el campo de batalla. Ella entendía. Mi ira no era el tipo de ira que explota con gritos inútiles. Mi ira era el tipo que construye una estrategia legal lenta, meticulosa e inevitable. Recordé la llamada de la junta directiva de Global Wings, de hace solo una semana. Estaban desesperados por asegurar el contrato de servicios legales para los próximos 5 años. Un acuerdo valorado en $900 millones. Yo era el árbitro clave para ese acuerdo en nuestra firma. Había sido un año de negociaciones tensas. Había empujado por cláusulas de diversidad en TAS e inclusión, por políticas de no discriminación rigurosas. Ellos habían accedido a todo, en papel. Y aquí estaba yo, la personificación de su inclusión de alto nivel, siendo expulsado como un intruso. La puerta del avión se cerró. El motor rugió, preparándose para el carreteo. Sentí una punzada de pánico, no el pánico de volar, sino el de haber perdido el control de la dignidad de mi familia. De pronto, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino arrugado, se inclinó desde el asiento de primera clase, justo antes de que se cerrara la cortina que separaba las clases. Debía haber estado observando la escena. «Mira, David, ¿verdad?», dijo sonriendo condescendientemente. «No te ofendas. Es solo que primera clase es delicada. La gente paga mucho por la tranquilidad. A veces las familias grandes con niños tienden a ser ruidosas». No pude creer que alguien se atreviera a justificar la acción. «Mis hijos estaban leyendo y durmiendo, señor», dije, mi voz mortalmente tranquila. «Sí, sí, pero la percepción, David, la percepción es importante en los negocios, ¿no es así? Quizás Global Wings está cuidando su marca. Tienes que entenderlo. Son clientes muy valiosos». La arrogancia era asfixiante. Me estaba dando una lección de negocios. «¿Usted vuela a menudo con Global Wings, señor?», pregunté. «Cada semana. Soy consultor logístico. Un cliente muy, muy valioso», se jactó. Asentí lentamente. Mi mente ya había cambiado de modo. Ya no era un padre humillado. Era un abogado recopilando hechos. «¿Y le importa la tranquilidad de Global Wings? ¿Su reputación corporativa?», continué. «Absolutamente. Son una empresa sólida». Hice una pausa. El avión comenzó a moverse lentamente. «Interesante. Le agradezco su perspectiva, señor. Pero permítame corregir un detalle. Usted asume que Global Wings tiene clientes valiosos, lo cual es cierto. Lo que quizás usted no sepa es qué tan valiosos son realmente esos clientes y qué tan sensible es su estructura financiera en este momento». El hombre frunció el ceño, confundido por mi cambio de tono, de víctima a profesional. «El acuerdo que mi firma está a punto de concretar con Global Wings representa casi el 10% de sus ingresos anuales», le informé, en un susurro que solo Sara y él pudieron escuchar. «900 millones, señor. Una cifra bastante delicada.
Yo soy el socio que tiene la última palabra sobre si ese contrato se firma mañana o si se quema. El hombre palideció, se irguió rápidamente y la azafata cerró la cortina entre las clases. El silencio en nuestro pequeño rincón se hizo sepulcral. Sara me miró, una mezcla de terror y orgullo en sus ojos. ¿De verdad estás pensando en...? Preguntó. No estoy pensando, la interrumpí. Ya está decidido. El problema, Sara, no es que nos sacaran de primera clase. El problema es que esta aerolínea no entiende el coste real de la dignidad. Esta gente necesita una lección sobre lo que significa tener clientes realmente valiosos. Saqué mi teléfono del bolsillo, sabiendo que el modo avión no me permitiría enviar mensajes. Pero necesitaba la certeza. Necesitaba ver el email de confirmación. Un par de horas más y llegaríamos a nuestro destino. Pero mi trabajo estaba a punto de comenzar. Y no se trataba de negocios, sino de justicia, poética y, más importante, contractual. El avión aceleró en la pista. Yo miré por la ventanilla. Mi reflejo en el cristal me devolvió la imagen de un hombre que acababa de declararle la guerra a una corporación. Y yo no pierdo las guerras que elijo. Mi primer movimiento tenía que ser impecable. Necesitaba enviar la revocación de la carta de intención antes de que Global Wings tuviera tiempo de reaccionar a mi llegada. Necesitaba que se enteraran del error de su azafata, no por una queja, sino por un colapso financiero. Necesitaba un código Wi-Fi satelital y sabía exactamente cómo conseguirlo sin que nadie en Global Wings sospechara que el acuerdo de casi $1.000 millones estaba a punto de desmoronarse. Pero primero tenía que encontrar la manera de calmar a mi familia y disimular la tormenta que estaba por desatar. Esta humillación pública iba a costarles mucho más que mi billete de primera clase. El aire en el túnel de embarque era frío, helado. No tan frío como el silencio que mi esposa, Sara, mantenía entre sollozos controlados. Maya, nuestra hija, lloraba sin control, pegada a mi pierna. Su pequeño vestido de viaje, que había elegido con tanta ilusión, se sentía pesado y sucio en medio de tanta humillación. El sonido de la puerta del avión cerrándose fue un golpe sordo, final. El portazo del mundo, dejándonos fuera. El gerente de puerta, un hombre joven y pálido con una sonrisa profesional y vacía, se acercó con unos papeles en la mano. Lo siento mucho por las molestias, yes, señor. Ya se procesó el reembolso por los boletos de primera clase. Además, les hemos emitido un cupón para un futuro vuelo en clase económica, como gesto de buena voluntad. Un gesto de buena voluntad. La palabra se sintió como vinagre. Vi el esfuerzo que Sara hizo para enderezar su espalda, a pesar de las lágrimas. Me tomó la mano, dándome la fuerza que sabía que necesitaba para no explotar. ¿Qué molestias?, pregunté. Mi voz inusualmente baja. Era el tono que uso en la sala de juntas cuando quiero que la gente sepa que no estoy bromeando. No estoy pidiendo un reembolso ni un cupón. Estoy pidiendo el motivo exacto, por escrito, de por qué se nos ordenó bajar del avión. Un desalojo, para ser precisos. El gerente frunció el ceño. Se notaba que su protocolo solo llegaba hasta la emisión del cupón. Fue por una alteración del orden, señor. Uno de los pasajeros de primera clase, un cliente platino, se quejó de que su hija estaba causando distracción. Maya estaba leyendo un libro, sentada tranquilamente. Intervino Sara, su voz rota pero firme. Y la distracción solo ocurrió después de que él nos mirara repetidamente y dijera en voz alta que no pertenecíamos a esa sección. El gerente tragó saliva. Sus ojos, que antes eran evasivos, ahora se volvieron nerviosos. Eso es una acusación grave, señora. Nosotros, como aerolínea, no toleramos la discriminación.
pero debemos priorizar la comodidad de la mayoría de nuestros viajeros frecuentes. Me incliné ligeramente hacia él. ¿La comodidad de la mayoría? Repetí. Somos 3 pasajeros con boletos pagados. Él es uno. ¿Priorizaron su prejuicio sobre nuestro derecho a volar? Maya se aferró a mi pantalón, buscando refugio. Ver su miedo, su confusión, fue la última gota que desbordó la represa de mi paciencia. En ese momento, la rabia se transformó. Dejó de ser una emoción ardiente y se convirtió en una sustancia fría y cristalina, perfecta para el corte. Me retiré unos pasos, ignorando al gerente que balbuceaba algo sobre políticas internas. Saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta, un teléfono de empresa, diseñado para ser irrompible. Mientras marcaba el número que conectaba directamente con mi socia principal en la firma, Aida, escuché a Sara consolar a Maya. Le susurraba promesas de helado y de que papá lo arreglaría. Tenía que arreglarlo, no por el vuelo, no por el dinero, sino por la dignidad que nos habían intentado arrancar frente a nuestra hija. Aida contestó al segundo tono. Su voz era nítida, de madrugada, desde la costa este. David, ¿qué ocurre? Dijiste que solo llamarías si la situación era crítica. Me alejé más, hasta el rincón más oscuro del terminal, donde el ruido de los altavoces de embarque amortiguaba mi voz. Es crítica, Aida. Cancela mi reunión con el CEO de Aeroglobal para mañana a primera hora. Bloquea mi agenda por completo. Necesito que hagas esto sin preguntas por ahora, solo por la urgencia. ¿Cancelar la reunión? David, esa es la firma del contrato de integración de sistemas de tecnología. Son 150 millones de dólares. ¿Estás seguro? 150 millones de dólares. El contrato que mi equipo había trabajado durante 2 años para asegurar el acuerdo que iba a modernizar toda la infraestructura de Aeroglobal, haciéndolos dependientes de nuestra tecnología por la próxima década. Estoy seguro, respondí, mi voz fría y plana, en ese tono que usas para comunicar una sentencia de muerte corporativa. Necesito que prepares una notificación de incumplimiento preliminar, basada en la cláusula 4.1, la de confianza y reputación. Aida se quedó en silencio por un momento. Ella me conocía. Sabía que yo no jugaba con acuerdos de esa magnitud, a menos que las bases se hubieran derrumbado. David, ¿qué demonios pasó? No le conté la historia del vuelo. No le conté que me habían humillado por el color de mi piel a la vista de mi familia. No le conté la vergüenza de Maya. Eso era personal. Le hablé como el abogado corporativo que era, como el motor financiero de la firma. Aida, Aeroglobal ha incurrido en una violación fundamental de la confianza que sustenta nuestra asociación. No se trata de un problema técnico o financiero. Se trata de un problema estructural de la empresa. Una toxicidad interna tan profunda que contamina incluso la primera clase. Hice una pausa, asegurándome de que mis palabras fueran grabadas en el aire como si fuesen grabadas en papel notarial. Si la compañía es incapaz de garantizar la seguridad emocional y el trato igualitario a sus clientes, ¿cómo podemos confiar en que gestionarán una infraestructura tecnológica que mueve millones de datos sensibles? No pasaron la prueba de carácter más básica. Quiero que envíes una notificación muy formal al equipo legal de Aeroglobal, indicando que la firma del contrato queda suspendida indefinidamente, hasta que se realice una auditoría exhaustiva de sus prácticas internas y políticas, de diversidad e inclusión, con acceso total a sus registros de quejas de clientes. ¿Quieres que auditemos su racismo, David? Preguntó Aida, la incredulidad teñida de asombro. Quiero que entiendan el costo de la descortesía, respondí. Quiero que sientan el impacto de la indiferencia. El costo real
de una decisión tomada por un gerente de puerta que asumió que un hombre negro en primera clase no era más que un inconveniente temporal. Terminé la llamada. Mi respiración era superficial, contenida. Volví junto a Sara y Maya. El gerente de puerta ya se había ido, dejando en su lugar a una azafata de tierra que intentaba inútilmente encontrar otro vuelo. Sara me miró. Había visto el tono en mis ojos. Sabía que no solo había cancelado un viaje, sino algo mucho más grande. ¿Qué hiciste?, preguntó, con un hilo de miedo, pero también de respeto. Recuperé la dignidad, le dije, tomando a Maya en mis brazos. Ella se acurrucó, su llanto disminuyendo hasta convertirse en hipo. Miré hacia la pista, hacia el avión que ahora rodaba lejos de la puerta, llevándose consigo la arrogancia de su tripulación y el pasajero platino que nos había señalado. Ahora, susurré, sintiendo el peso de mi hija. Vamos a casa, cariño. Esto es solo el principio. Aeroglobal va a aprender la diferencia entre un pasajero molesto y un socio corporativo que mantiene sus luces encendidas. Su contrato es un acuerdo de 100 páginas, pensé. Y olvidaron la regla más importante: no humillar a la familia del hombre que lo escribió. Sabía que la reacción sería inmediata. Los abogados de Aeroglobal se pondrían furiosos. El CEO llamaría, suplicaría, amenazaría. Pero yo tenía la prueba. Tenía a Maya, dormida, con el rostro manchado de lágrimas, y tenía 100 páginas que me daban el derecho de abrir una brecha en su imperio. La justicia corporativa es lenta y fría. Y yo me estaba preparando para el invierno. Solo quedaba una cosa por hacer antes de irnos del aeropuerto. Tenía que conseguir el nombre de ese pasajero, el cliente platino. Porque, aunque mi guerra principal sería en los tribunales, necesitaba saber quién había encendido la chispa. Necesitaba un nombre, una cara, una responsabilidad individual en la humillación de mi hija. Y el sistema, aunque corrupto, siempre deja un rastro. Siempre hay un registro. Y yo sabía exactamente dónde buscarlo. El aire de la terminal nos golpeó, frío y ruidoso, un contraste brutal con el silencio denso y sofocante de la primera clase. Éramos una exhibición pública de fracaso. Los niños lloraban en silencio, confusos. No entendían por qué habíamos sido removidos de la nave, por qué la azafata sonreía con esa mezcla de triunfo y lástima. Sofía apretó mi mano. Su rabia era un metal incandescente. Era la misma rabia que sentí yo, pero ella la mostraba, y yo la enterraba. Tuve que ser la pared. Estamos bien, cariño, estamos bien, susurré a Maya, mi hija, que escondía la cara en mi abrigo. Ella no había tocado el champán. Solo quería ver las nubes desde una ventana grande. Y por esa ventana grande nos habían sacado. La humillación no había terminado en el puente de abordaje. Tuvimos que esperar en el área de recogida de equipajes, la misma zona abarrotada que la supervisora nos había prometido. Esperamos 50 minutos por nuestras maletas, que habían sido sacadas del compartimento de primera clase y lanzadas, supongo, sin cuidado. 50 minutos en silencio, parados al lado de una cinta transportadora, sintiéndonos observados por cada pasajero que pasaba, cada empleado. Vi a la supervisora, la señora Rodríguez, a lo lejos. Cruzó miradas conmigo, por un instante. No vi remordimiento, vi satisfacción. La satisfacción de quien ha puesto a alguien en su lugar. Ese lugar, el lugar que ellos definieron para nosotros. En ese momento, la rabia se evaporó y fue reemplazada por una frialdad glacial. No era ira emocional, era una necesidad táctica. Esta no era una disputa sobre un asiento, era una disputa sobre la dignidad, sobre el derecho a la igualdad de acceso y sobre la presunción de que la excelencia o la riqueza no podían pertenecer a mí, a mi familia.
Ellos habían asumido que yo era un infiltrado, un error del sistema de reservas, alguien que, por supuesto, no podía pagar, no podía pertenecer. Pagué un taxi grande para llevarnos de vuelta a casa, a la otra punta de la ciudad, en lugar de tomar el vuelo de conexión. Necesitaba que mis hijos estuvieran en su espacio seguro. Necesitaba silencio para operar. En el asiento trasero del taxi, mientras Sofía consolaba a los niños, saqué mi teléfono. No lo usé para hacer llamadas de disculpa o para contactar a un abogado de lesiones personales. Lo usé para activar un mecanismo que la aerolínea Zenith ni siquiera sabía que existía. Llamé a David Chen, mi socio principal en el bufete, el único hombre que podía mover la maquinaria sin hacer preguntas innecesarias. Eran las 11 de la noche, hora local. David contestó al segundo tono, su voz profesional y alerta. David, soy Elías. Cancelamos el viaje. Tuvimos un inconveniente. No necesitaba adornarlo. David me conocía. Sabía que un inconveniente de última hora en un viaje familiar significaba que algo fundamentalmente se había roto. ¿Están todos bien, Elías? ¿Qué necesitas? Necesito que prepares una carpeta de inmediato. Mañana por la mañana, sin falta. Sin excepción. Todo el personal de la oficina debe enfocarse en esto. Mi voz era plana, desprovista de emoción. Si mi tono revelaba algo, era la promesa de una destrucción controlada. ¿Qué carpeta, Elías? ¿El acuerdo de fusión para TechCorp? No. Aerolíneas Zenith. El contrato de logística interna y mantenimiento que firmamos con ellos en 2021. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Ese contrato era el 40% del negocio logístico de Aerolíneas Zenith en Norteamérica. Un contrato valorado en 800 millones de dólares a lo largo de 5 años. Elías, ¿estás hablando del contrato Zenith? ¿Qué pasa con él? Es la cuenta más segura de la firma ahora mismo. Quiero que revises todas y cada una de las cláusulas de rescisión que les dimos. Quiero el cronograma de ejecución, los plazos de cumplimiento, las penalizaciones por incumplimiento de servicio. David, siendo el estratega que es, entendió inmediatamente que no estábamos hablando de una simple negociación. ¿Estás sugiriendo una demanda, Elías? ¿Por incumplimiento de contratos si encontramos algo? No, David. No vamos por una demanda menor. No vamos por compensación por molestias o por difamación. Eso es lo que ellos esperan. Eso es una migaja. Vamos por la terminación del contrato. El ruido del tráfico de la ciudad parecía amortiguarse mientras hablaba. Quiero rescindir el acuerdo en base a una ruptura de la cláusula moral y de servicio fiduciario por parte de la aerolínea. Sé que esa cláusula es nebulosa, pero la escribí yo mismo. Tiene que ser aplicable. David tosió. Rescindir un contrato de ese tamaño basado en una cláusula moral por un incidente de servicio. Eso es una guerra, Elías. Legalmente es viable, pero es nuclear. Exacto, es nuclear. Mañana por la mañana quiero el borrador de la carta de intención de rescisión sobre mi escritorio, sin filtrar a la prensa, solo entre tú y yo. Quiero golpear antes de que ellos puedan emitir un comunicado de prensa de disculpa. Colgué antes de que David pudiera objetar la magnitud de lo que estaba pidiendo. El shock de David era comprensible. Un hombre de mi posición, revirtiendo un acuerdo corporativo masivo por lo que parecería ante el mundo una disputa de asientos. Pero no era una disputa de asientos. Era un juicio por la negación sistemática de mi humanidad y la de mi familia. Ellos me habían sacado del vuelo en primera clase, asumiendo que solo era un hombre negro sin poder real. Asumiendo que mi única represalia sería una carta de queja. Se equivocaron de hombre. Yo no era solo un pasajero ofendido. Yo era el arquitecto de sus finanzas,
el hombre que firmó su supervivencia en el sector logístico. Mientras el taxi se detenía frente a nuestra casa, sentí un peso terrible sobre mis hombros, pero ya no era el peso de la humillación, era el peso del poder que estaba a punto de desatar. Llevé a Maya, ya dormida, hasta su cama. Le quité los zapatos y la arropé. Sus pequeños puños seguían cerrados. En la oscuridad de la sala, Sofía me miró. Sus ojos preguntaban, ¿qué vas a hacer? Ya está hecho, respondí, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Ellos me trataron como si mi dinero y mi presencia no valieran nada. Ahora les demostraré cuánto vale mi ausencia. Encendí mi laptop. La pantalla se iluminó, revelando el logo familiar de Aerolíneas Zenith. No para reservar otro vuelo, sino para iniciar la demolición. Mi primer movimiento no sería legal, sería logístico. Necesitaba la información de contacto de Robert Maxwell, el CEO de Aerolíneas Zenith. Un hombre con el que había jugado golf, pero que nunca había mirado a mi familia. Elías no se iría a la cama hasta que la carta de renuncia de mi empresa estuviera preparada, lista para ser enviada antes del amanecer. Pero antes, un correo electrónico. Uno corto, personal. Continuará. La sala de conferencias era de vidrio y acero, en un piso ático en el centro de Manhattan. Era territorio neutral, o eso creían ellos. Me senté frente a 3 ejecutivos de Global Wings. Su abogada interna, la señora Thompson, una mujer de 19, expresión permanentemente fatigada, y 2 vicepresidentes de operaciones que parecían haber venido directamente de jugar al golf, con ese aire de superioridad casual. Habían accedido a esta reunión bajo el pretexto de una negociación de compensación por daños y perjuicios. Yo había solicitado una cifra ridícula, $0. Lo que quería era sentarme con ellos y escuchar su justificación para el terror que le habían infligido a mi hija. Thompson comenzó con la rutina. Balbuceó excusas sobre el error desafortunado y la mala gestión de un empleado. Uno de los vicepresidentes, un hombre rubio y pomposo, llamado Garrett, deslizó una carpeta gruesa. «Señor», dijo Garrett, su voz llena de condescendencia, «Global Wings es sensible a su experiencia. Hemos preparado un paquete de compensación, incluyendo bonos de viaje ilimitados, y una suma significativa por las molestias. La suma significativa era el tipo de dinero que un ejecutivo podría gastar en un fin de semana en Las Vegas. Una limosna para un trauma de por vida. Abrí la carpeta y la cerré sin mirar el cheque. Mi hija no duerme sola desde esa noche, dije, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila. No era una queja, era un hecho clínico. Ella todavía me pregunta por qué la gente nos odia tanto como para querer sacarnos de un lugar donde pagamos por estar. Los ejecutivos se inquietaron, esperaban gritos, quizás una amenaza de demanda civil por daños emocionales estándar, pero mi calma los desarmaba. El problema, caballeros, no es la compensación, continué, apoyando los codos sobre la mesa pulida. El problema es que ustedes todavía no entienden la magnitud del error que cometieron. Creen que esto es un incidente de servicio al cliente. Garrett forzó una sonrisa. ¿Entonces qué es, señor? Es un incumplimiento grave de sus políticas de igualdad y no discriminación. Políticas que, irónicamente, la propia Global Wings prometió reforzar en su última revisión regulatoria. Thompson, la abogada, me miró de pronto. Su rostro pasó de fatigado a cauteloso. Yo no sonaba como un pasajero ofendido. Yo sonaba como un auditor. «No sé a qué se refiere exactamente, señor», dijo ella. «Me refiero, señora Thompson, al anexo C de su contrato global de seguridad operacional y ética». Mi conocimiento detallado de su documentación interna era mi primera daga en su estómago corporativo. Ellos
Jamás esperarían que un simple pasajero conociera la nomenclatura de sus contratos federales. Garrett se puso tenso. ¿Y qué tiene que ver eso con la señorita que lo sacó de primera clase? Ella ya fue disciplinada. Tiene que ver con la estructura. La señorita en cuestión fue entrenada bajo el módulo de Protocolo Categórico 402. Ese módulo, si no recuerdo mal, establece explícitamente que cualquier disputa debe ser escalada a un supervisor de cabina antes de involucrar seguridad externa. A menos que exista un riesgo inmediato para la vida o la integridad del vuelo. Me incliné. Nosotros estábamos sentados. Nosotros estábamos en silencio. Thompson agarró su bolígrafo con fuerza. Ella estaba buscando desesperadamente mi nombre en su expediente, intentando ubicar el bufete al que yo pertenecía. Lo que no sabían era que yo no era parte de un bufete en este caso. Yo era el cerebro detrás de la firma que controlaba su destino. Usted parece inusualmente familiarizado con nuestra documentación interna, comentó Garrett, ya sin rastro de su sonrisa de superioridad. Soy un lector voraz. Mentí. Y luego solté la bomba. No la final, sino la de ensayo. El incidente que ustedes consideran un error de procedimiento, en realidad es una grieta estructural. Una grieta que expone a Global Wings a un riesgo regulatorio significativo si se revela que la supervisión y la capacitación no cumplen con los estándares acordados en el contrato Delta 7. Silencio. El contrato Delta 7. Ese contrato no era un simple acuerdo, era el acuerdo de regulación federal más grande que la aerolínea había firmado en la última década, garantizándoles monopolio en ciertas rutas internacionales y miles de millones en exenciones fiscales. Y yo lo había escrito. Thompson me miró con los ojos entrecerrados. Su mente estaba trabajando a 1000 por hora, tratando de entender cómo yo, un hombre negro expulsado de primera clase, por lucir fuera de lugar, había invocado el contrato Delta 7. Hemos revisado la implementación del Delta 7, dijo Thompson, tratando de sonar firme. No hay incumplimiento. ¿Están seguros?, pregunté, mi voz casi un susurro. Porque en mi análisis, la cláusula 5.3.b, la que trata sobre la aplicación imparcial del protocolo, se incumple cuando la aerolínea no puede demostrar que el entrenamiento fue suficiente para prevenir la aplicación de prejuicios inconscientes en situaciones de baja tensión. Hice una pausa dramática. Les estaba recitando su propio texto legal, que solo yo, y quizás 2 o 3 personas más en la cima de Global Wings, conocían de memoria. La humillación de mi familia no es un daño y perjuicio civil, sentencié. Es una prueba de que sus sistemas de cumplimiento regulatorio, aquellos que juraron proteger en el Delta 7, son defectuosos. El rostro de Garrett se puso ceniciento. Empezó a toser. Había entendido algo crucial. Yo no estaba buscando dinero. Yo estaba buscando un arma legal que apuntara directamente al corazón financiero de la aerolínea. Thompson intentó recuperar el control de la conversación. ¿Qué quiere exactamente, señor? ¿Una disculpa pública? Quiero que comprendan lo que está en juego, repliqué. Estoy aquí, negociando mi propio caso como pasajero. Pero mi otra identidad, la que ustedes aún no han descubierto, está trabajando ahora mismo en revisar la letra pequeña del contrato Delta 7. Está buscando motivos para la terminación unilateral. Thompson se enderezó, ofendida. Usted nos está amenazando. Solo les estoy ofreciendo una vista previa del huracán que se aproxima. El contrato Delta 7 tiene una cláusula de revisión de 6 semanas, que se activa si se encuentra un fallo sistémico en la ética operativa. Esa ventana se cierra dentro de 3 días. Si mi equipo encuentra ese fallo,
Ustedes perderán más que un asiento en primera clase. Me levanté, sintiendo la tensión en la sala como electricidad estática. Yo no estoy buscando justicia en un tribunal civil, dije, mirando fijamente a Garrett. Estoy buscando justicia en la sala de juntas, donde las consecuencias son permanentes e irrecuperables. Recogí mis notas y me dirigí a la puerta, dejando a los tres ejecutivos petrificados, tratando de descifrar quién era yo realmente y por qué el hombre que acababan de expulsar de un vuelo parecía tener la llave para desmantelar su imperio legal. Antes de salir, me volví. Tienen hasta mañana al mediodía para considerar cómo van a mitigar la grieta estructural, o mi otro yo enviará la notificación formal a la Junta Directiva sobre el inminente incumplimiento del contrato Delta 7. Y ahí, señores, es cuando la verdadera negociación terminará. Salí de la sala, sintiendo un escalofrío helado a pesar del calor de la ciudad. El miedo que había visto en sus ojos era satisfactorio, pero no era suficiente. El dolor de mi hija era real. Ahora solo quedaba ejecutar la terminación, pero para ello necesitaba la luz verde de la junta de mi propia firma, una junta que aún no sabía que su cliente más grande estaba a punto de ser demolido por un conflicto de intereses que yo mismo había provocado. Necesitaba preparar el argumento de que Global Wings ya no era solvente éticamente, sin revelarles aún que yo era la víctima humillada en su incidente de primera clase. El riesgo de mi propia carrera era enorme, pero el rostro de mi hija valía más que cualquier socio capitalista. La reunión con el comité directivo de BMS & Partners estaba programada para esa misma tarde. Necesitaba que creyeran que esta era una decisión puramente de negocios, limpia, fría y justificada. Y la única manera de convencerlos era con números irrefutables. Iba a usar el contrato Delta 7 para destruirlos, y luego me encargaría del resto de la burocracia en Global Wins. El juego apenas había comenzado. Esa noche no pude dormir. Estaba en la suite presidencial del hotel, con mi familia a salvo, pero mi mente seguía en el pasillo de aquel avión, la imagen de mi esposa, tratando de mantener la compostura mientras la azafata gritaba el código de seguridad, la pequeña mano de Amara aferrándose a mi pantalón, preguntando por qué la gente era mala. Esa es la pregunta que ninguna cantidad de dinero puede responder. Elias Johnson, el abogado corporativo, el que tenía todo bajo control, se había sentido impotente. Pero la impotencia solo era un motor, un combustible silencioso y frío. Al amanecer, la suite se convirtió en mi oficina de crisis. Mi socio principal, David, estaba en la línea, a miles de kilómetros, pero su voz sonaba como si estuviera sentado frente a mí, compartiendo mi café fuerte. «Elías, dime exactamente lo que necesitas», preguntó David. No necesitaba consuelo, necesitaba demolición quirúrgica. «David, el acuerdo con Global Skies», comencé. Mi voz inusualmente plana. «Quiero que se anule, totalmente, inmediatamente». Hubo un silencio largo en la línea. David conocía las cifras. «Elías, ese es el contrato de software de logística y soporte que vale cerca de 100 millones de dólares en 5 años. Es el alma de nuestra unidad de aviación». «Lo sé, por eso lo firmé, y por eso lo voy a cancelar». David entendió que esta no era una negociación, era una orden. Le expliqué los detalles de la expulsión, la mentira sobre la amenaza de seguridad, la humillación ante docenas de otros pasajeros. Ellos violaron no solo la decencia humana, David, violación de la cláusula 412, la cláusula de integridad operacional y conducta ética, la que insiste en que su personal mantenga un ambiente de cero tolerancia a la discriminación o tratos vejatorios hacia nuestros empleados o nuestros representantes.
Nosotros éramos sus representantes, en el sentido más amplio del acuerdo, clientes VIP de la corporación, y nos trataron peor que a equipaje extraviado. Elías, usar la 412 es arriesgado. Es una cláusula moral. Necesitamos más que tu testimonio. Necesitamos la prueba de que su personal superior estaba al tanto y actuó con malicia. Sonreí, aunque David no podía verme. No era una sonrisa de alegría. Era el gesto de un cazador, que sabe que su presa ya está atrapada. Ya tengo esa prueba, David. El gerente de puerta fue condescendiente y se negó a revisar los hechos. La jefa de cabina mintió sobre la supuesta amenaza de mi hija. Pero lo que realmente me importa es el director de operaciones, el que dio la orden final. Mi equipo de seguridad ya se había encargado de obtener discretamente los datos de contacto y antecedentes de cada persona involucrada, desde la azafata hasta el COO. No estaban preparados para el nivel de escrutinio que yo podía aplicar. Prepara el borrador de notificación de incumplimiento contractual. Quiero que sea tan frío que queme al leerlo, sin emocionalismos, solo las fechas, las cláusulas violadas y las consecuencias económicas. La consecuencia económica era el fin de su sistema de gestión de rutas, el software que habíamos desarrollado específicamente para ellos, que optimizaba sus ganancias y reducía sus costes de combustible en un 15%. Si cancelábamos el contrato, les quitábamos el corazón operativo. Y no había un reemplazo inmediato en el mercado que pudiera integrarse a esa escala. David se tomó unos minutos para asimilar la magnitud del desastre que estaba a punto de desatar. Estás hablando de un daño financiero de miles de millones en valor de mercado, Elías. Van a luchar esto con uñas y dientes. ¡Que luchen!, respondí, mirando a través de la ventana el sol que salía sobre la ciudad. La lucha ha sido declarada por ellos, David, no por mí. Yo estaba tranquilo. Una vez que tomaba una decisión estratégica, la ejecutaba sin mirar atrás. Pasé la mañana revisando cada línea del documento que David me enviaba, asegurándome de que cada nosotros y cada ellos estuviera legalmente blindado. No podía haber un solo error. La venganza puede ser dulce, pero la justicia, en los negocios, debe ser impecable. Mi esposa, Sara, entró en la oficina improvisada y me trajo otra taza de café. ¿Ya lo tienes, Elías?, preguntó en voz baja. Ella sabía lo que estaba haciendo, aunque no hablaba de las cláusulas. Lo tengo, amor. La carta está lista para ser entregada al director general de Global Skies, pero la entrega será pública, no solo legal. Sara asintió. Querías que entendieran que nuestras vidas no son números, que somos más que un asiento de primera clase. Exacto, confirmé. Van a entender el valor de la dignidad, el coste de la arrogancia de su personal. La notificación de incumplimiento era mi primera arma. La usaríamos para paralizar su operación clave. Pero yo aún guardaba el as más importante bajo la manga. Algo que haría que todo el mundo corporativo supiera exactamente quién era Elías Johnson y por qué nunca deberían haber tocado a mi familia. El siguiente paso no era enviar un correo, era volar a sus oficinas centrales y mirarlos a los ojos mientras les arrancaba el tapete bajo los pies. Necesitaba un escenario. Necesitaba que toda la junta directiva estuviera presente para presenciar la caída. Y yo ya había preparado la convocatoria de esa reunión. Solo me faltaba firmar la carta. La mano no me tembló. Firme con el peso de la rabia contenida. Una rúbrica que costaría $100 millones. Elías Johnson, abogado corporativo, padre protector. El juego había terminado para Global Skies. Solo que ellos aún no lo sabían. David me llamó una última vez antes de enviar los documentos. ¿Y qué pasa con la tripulación? ¿Y el director de operaciones?
Ellos son solo fichas de dominó, David. Caerán por la onda expansiva. Quiero que entiendan que el castigo por su error es la bancarrota moral y económica. Es hora de llevar esta batalla a su sala de juntas. Colgué el teléfono. Mi misión estaba a punto de volverse muy personal. La sala de juntas de Ethel Airlines era un templo de cristal y acero, fría como el trato que nos habían dado. Me senté en el extremo de la mesa, solo frente a la junta directiva. 3 hombres y una mujer, todos con trajes caros, con la incomodidad grabada en sus rostros. No era una reunión de negociación de daños, era la ejecución. El abogado principal, el señor Davis, intentó empezar con una ofrenda patética. Señor Walker, de nuevo, lamentamos profundamente el malentendido. El agente ya no trabaja con nosotros. Y para demostrar nuestra buena voluntad, tenemos una propuesta de acuerdo. Deslizó un sobre por la mesa. Una compensación sustancial, pasajes aéreos de por vida para toda su familia y un acuerdo de confidencialidad que protegerá su reputación y la nuestra. Me quedé en silencio, mirando el sobre como si fuera basura. No lo toqué. La vicepresidenta de operaciones, la misma que había tardado 72 horas en devolverme una llamada, carraspeó. Estaba impaciente. Querían que me sintiera aliviado de recibir migajas. Hemos movido cielo y tierra para contener el problema de relaciones públicas, señor Walker. Esta oferta es generosa y debe considerarse el final de este asunto. Finalmente hablé. Mi voz era tranquila, baja. No necesité levantarla para llenar ese espacio de 20 metros. No hay nada que contener. El problema no es de relaciones públicas. Es un problema de ética corporativa. Es un problema de incumplimiento contractual. Davis frunció el ceño. Pensó que estaba divagando. Estamos hablando de la humillación que sufrió su familia, señor Walker. Eso es lo que estamos compensando. No. Estamos hablando del contrato marco estratégico, AECEL Global Tech, que rige la logística de nuestro software de navegación patentado. El nombre de Global Tech resonó en la sala. El pánico empezó a correr por la mesa, silencioso, pero palpable. Ellos sabían quién era Global Tech. Ellos sabían que yo era su rostro, su representante legal senior. Siéntense, por favor, les dije, y el imperativo en mi voz hizo que los 4 se hundieran en sus sillas. Abrí mi maletín, no para sacar el acuerdo de indemnización, sino un grueso informe de auditoría y un documento de rescisión. Permítanme refrescarles la memoria sobre la sección 14.3. Sección 14.3. Cláusula de ética y comportamiento del socio. Esta cláusula establece que Globaltech se reserva el derecho de rescindir inmediatamente el acuerdo si la conducta del socio o sus empleados representa un riesgo material a la dignidad humana, la equidad o el respeto, o si dicha conducta impacta negativamente la imagen de un empleado, socio o familiar directo de Globaltech. El señor Davis se puso pálido. La mujer intentó interrumpir, su voz ahora estrangulada. Señor Walker, eso es para casos criminales. Fraude. ¿Un simple malentendido en un vuelo de primera clase? No fue un simple malentendido. Fue una expulsión basada en la presunción de pobreza y la discriminación racial frente a mi hija de 6 años. Su agente, en nombre de Aethel, sugirió que no pertenecíamos a ese espacio. Lo siento, pero usted no puede aplicar una cláusula corporativa tan amplia a un incidente personal. Esto no es legal. Los miré fijamente. ¿No es legal? El acuerdo de Global Tech representa el 40% de sus ingresos anuales por software. El contrato vale 400 millones de dólares en 5 años. ¿Creen que los términos de ese contrato son negociables en cuanto a moralidad? Di un golpe seco a la mesa con el informe.
Durante años, ustedes han confiado en la infraestructura y la inversión que mi empresa les ha facilitado. Con esa inversión viene la expectativa de que no trataremos a nadie, especialmente a mi propia familia, como si fuéramos intrusos en un espacio que pagamos con la misma moneda que sus clientes más blancos. El silencio fue absoluto. El aroma de café caro se mezcló con el sudor frío del terror corporativo. Aquí está, la notificación formal de rescisión inmediata del contrato Marco Estratégico Global Tech Aitel, con efecto a partir de las 3:00 p.m. de hoy. El señor Davis tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas de letra pequeña que sellaban su destino. Esto... Esto nos va a costar cientos de millones, señor Walker. Nuestro margen operativo. Lo sé. Y lo que me costó a mí no tiene precio. Me puse de pie, ajustándome el traje. Sentí el peso de su humillación, la confusión de mi esposa, el miedo de mi hija. Ahora, ese peso se traducía en el impacto financiero que ellos sí entendían. Cuando me sacaron de ese vuelo, me trataron como si no fuera nada, como si mi dinero no fuera suficientemente verde para esa cabina, como si la dignidad fuera un privilegio reservado solo para algunos. Pero yo soy el hombre que sostiene su cabina. Yo soy el abogado que define sus acuerdos. Yo no soy un pasajero molesto. Yo soy el arquitecto de su infraestructura legal. Los ejecutivos se miraron entre sí, la comprensión total de su error fatal finalmente golpeándolos. No habían despedido a un cliente, habían atacado a un socio estratégico clave. Si hubieran gestionado mi queja con respeto, si hubieran honrado la dignidad de mi esposa y mi hija, este documento nunca se habría escrito. Si su agente hubiera creído que éramos quienes decíamos ser, habrían salvado su contrato. Recogí mi maletín. La compensación que me ofrecieron fue ofensiva. La justicia que les estoy dando es proporcional. Aprendan esta lección. La dignidad no es una opción. Es un requisito fundamental para hacer negocios con nosotros. Me dirigí a la puerta, sin mirar atrás. El señor Davis intentó una última apelación desesperada. Señor Walker, por favor, deténgase. Podemos renegociar la cláusula. Podemos triplicar la compensación personal. Lo que sea. Me detuve en el umbral, mi mano en la perilla de plata. Ya no es una negociación, es una consecuencia. Disfruten de la pérdida de esos 400 millones de dólares. Es el costo de tratar a personas negras con desprecio en primera clase. Salí de la sala, dejando la destrucción detrás de mí. Habían pensado que una pequeña disculpa y un cheque lo solucionarían todo. No comprendieron que, para mí, el dinero no era el un objetivo. La restitución de la dignidad de mi familia era el único camino, y esta vez, el camino pasaba por sus cuentas de resultados. Caminé por el vestíbulo de Aitel Airlines. Afuera me esperaba el chofer. Sentí una quietud profunda, la clase de calma que solo viene después de que se ha impartido una justicia dolorosamente tardía. El chofer me abrió la puerta. ¿Todo en orden, señor Walker? Perfectamente en orden. Hemos terminado. El teléfono de mi bufete sonó casi inmediatamente. Era el socio principal. Sabía lo que venía. La reacción en cadena sería global. Pero faltaba una cosa más. Una última pieza de este rompecabezas de justicia silenciosa. Aún tenía que asegurarme de que la cara de aquel agente, el que había encendido la llama de la humillación, entendiera exactamente por qué el imperio de su empleador se estaba tambaleando. Y sabía exactamente cómo iban a hacerlo. Lo vería en primera fila. Pero esa será la historia de la próxima parte, el final del ajuste de cuentas. Han pasado semanas desde el incidente. Mi oficina es un santuario de cristal y silencio, pero mi mente
Sigue reviviendo el eco de las risas y la mirada de desprecio de aquel gerente en la pasarela del aeropuerto. Ellos creyeron que éramos solo una familia muy extraña, en primera clase, que nuestro dinero era una anomalía. Se equivocaron. Había pasado la fase de las cartas de disculpa, las flores enviadas a mi esposa y los intentos desesperados por parte de Aerocruz de compensar la situación con vales de viaje. Ningún vale puede compensar el miedo en los ojos de mi hija. El CEO de Aerocruz, un hombre llamado Peter, me había rogado personalmente que reconsiderara. Él habló de pérdidas, de empleados, de la economía global. Yo solo hablaba de dignidad. La reunión final fue telemática. Mi equipo legal estaba en Chicago. Yo estaba en Nueva York. Los abogados y ejecutivos de Aerocruz estaban en Dallas, pálidos y sudorosos, incluso a través de la pantalla. Peter comenzó con su discurso ensayado sobre el malentendido desafortunado. Lo interrumpí sin levantar la voz. «Peter», dije, y mi tono era tan plano que sonó más aterrador que cualquier grito. No fue un malentendido, fue un acto deliberado de discriminación racial y clasista ejercido por empleados bajo su cadena de mando. La pantalla se quedó en silencio. El único sonido era el golpeteo de mis dedos sobre la mesa de ébano. El contrato de Omnicorp con Aerocruz, que representa el 35% de sus ingresos anuales en viajes corporativos y logística de carga, tenía una cláusula de moralidad muy clara. Miré a la cámara, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Dicha cláusula establece que cualquier incidente documentado de discriminación grave, especialmente aquel que afecte a personal clave de nuestra estructura o sus familias, es motivo suficiente para la rescisión inmediata e irrevocable del acuerdo. Vi cómo el cisoncio rostro de Peter se desencajaba. «Elías, por favor, podemos despedir a esos empleados. Podemos ofrecerle el jet corporativo de por vida, lo que sea». Él intentaba negociar la dignidad de mi familia con activos materiales. «Usted ya sabe lo que es», respondí, «y no es negociable». Le pasé la palabra a mi socio principal, David, cuya función era simplemente confirmar la mecánica legal. David habló por menos de un minuto. Solo números, solo fechas. Aerocruz tiene 48 horas para cesar toda operación bajo el acuerdo CLR 98B. La penalización por incumplimiento de la cláusula de moralidad será transferida a nuestra cuenta fiduciaria antes del viernes a las 5 de la tarde. El acuerdo de 10 años, que Aerocruz había considerado su tabla de salvación financiera, estaba pulverizado. Lo vi en los ojos de Peter, el impacto del abismo. No solo perdían miles de millones, perdían la reputación. Eran tóxicos. Desconecté la llamada. No hubo despedidas, solo el fin. Cuando mi secretaria entró a traerme café, notó mi calma inusual. «Señor», preguntó, «¿todo en orden?» «Perfectamente en orden», respondí, mientras veía el email de confirmación de cancelación de contrato que acababa de entrar a mi bandeja. La justicia corporativa es silenciosa, rápida y brutalmente efectiva. Unos días después, David me llamó con las noticias que yo sabía que llegarían. «¿Recuerdas al gerente Xiaomo Elías? El que estaba en la puerta de embarque, el que se rió». «Lo recuerdo. Su nombre es Steven, y el jefe de tripulación, Richard». «Sí, David». Ambos fueron despedidos sumariamente, sin paracaídas de oro. Sus carreras están terminadas en el sector. La presión mediática interna y el pánico por la pérdida del contrato les hizo el blanco perfecto. Sentí algo parecido a la paz. No fue alegría. La venganza nunca es dulce. Pero el equilibrio, el restablecimiento del orden moral, sí lo era. Usaron su posición para humillar a inocentes, basándose en prejuicios. Yo usé mi posición para recordarles que la posición
viene con responsabilidad. Llegué a casa temprano esa noche. Mi esposa, Chloe, estaba en la cocina preparando la cena con nuestra hija. Me senté en el taburete y las observé. Eran mi ancla, la razón de toda mi lucha silenciosa. ¿Cómo te fue en el trabajo, cariño?, preguntó Chloe, sin mirarme. Terminé un asunto pendiente, dije. Un asunto muy grande. Ella asintió, sabiendo exactamente a qué me refería. Había seguido todo el proceso legal con una frialdad estoica. Ella entendía que esta no era solo una pelea por un vuelo. Era una pelea por el derecho a existir en esos espacios de privilegio sin ser cuestionados. ¿Y ellos?, preguntó Chloe finalmente. Sabía que se refería a Aerocruz. Ellos pagarán el precio. No solo el financiero, el precio de la vergüenza. Nuestra hija, que ahora tenía 10 años, se acercó a mí y me abrazó por la cintura. «Papá, ¿ya nadie nos puede sacar de un avión?». La levanté y la senté en mi regazo. Sus ojos grandes y brillantes buscaban una respuesta definitiva, una promesa inquebrantable. «Nadie puede sacarte de ningún lugar, mi amor», le dije, mirando a Chloe. «No por lo que eres. Y si lo intentan, siempre encontraremos la manera de que entiendan la lección». Esa fue mi victoria real. No la cancelación del contrato, ni los miles de millones perdidos por Aerocruz. Fue la quietud que sentí al prometerle a mi hija que había usado todo mi poder y todos mis recursos para proteger su dignidad. El poder es inútil si no se usa para proteger a aquellos que no tienen voz. Los próximos meses serían de reestructuración legal para Omnicorp y de colapso para Aerocruz. Pero yo había terminado mi parte. Había cerrado ese capítulo de dolor y humillación, con una firma que valía más que su empresa entera. La justicia, a veces, no lleva toga. Lleva un traje de zinc y se sienta en una sala de juntas. Y recuerda, la próxima vez que te subas a un avión, no subestimes nunca a quien tienes sentado a tu lado, porque la historia de la humillación siempre tiene un giro. Y mi giro fue final, decisivo e inolvidable. Pero esto no termina aquí. La lucha por el respeto es diaria. La siguiente batalla ya estaba tocando a mi puerta, una mucho más personal y cercana, que me obligaría a enfrentarme a fantasmas del pasado que creía haber dejado atrás en el sur. La historia de cómo la dignidad se defiende en la sombra estaba a punto de comenzar.